Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que no me lo creo, emocionado. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te prometo que te vas a divertir. En este canal, ya sabes, hablamos de todo lo que nos apasiona, el mundo del entretenimiento, series, películas, chismes, y por supuesto de las celebridades que nos encantan. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho vibrar las redes sociales. Bomba. Mega bomba. Bomba atómica, diría yo. Porque como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja estrella de Love is in the Air. ¿Y qué pasa con ellos? Pues como el título indica, hay rumores muy fuertes, pero muy fuertes, de una posible reconciliación. Así es, amigos. Después de su separación parece que el destino, o Cupido, o no sé quién, pero algo está pasando. Y hoy, en este vídeo, vamos a desentrañar todos los detalles. Vamos a analizar las últimas fotos, las pistas que nos han dejado en redes sociales, las declaraciones, las no declaraciones, los movimientos en secreto, todo. Absolutamente todo lo que necesitamos saber para poder decir. ¿Realmente hay una reconciliación en el horizonte? ¿O solo son especulaciones de fans desesperados como nosotros? Y sobre todo, ¿qué pensamos nosotros? Porque ya saben, aquí lo importante es que lo comentemos entre todos. Así que, prepara tus palomitas, tu té, tu café, lo que necesites para este salseo. Porque esto promete. Promete y mucho. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, es el momento. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así, siempre estarán al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y no olviden dejarme un like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo. Y si son nuevos, déjenme en los comentarios de qué otros famosos quieren que hablemos. Me encanta leerlos. Me encanta saber de qué les gusta que hablemos. Bueno, ahora sí arrancamos. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, para ponernos en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja más mediática de Turquía y del mundo. Literalmente. Su romance y su historia de amor conquistó corazones en todo el planeta. Se conocieron en el rodaje de Love is in the Air y ahí, su química traspasó la pantalla. La chispa, la tensión, la conexión, todo era palpable. Su romance, su amor, fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Fotos, declaraciones de amor, viajes románticos a lugares de ensueño, miradas cómplices en eventos, todo era perfecto. Parecía un cuento de hadas moderno. Un cuento de hadas turco. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Hasta que, lamentablemente, en 2022, la bomba. Anunciaron su separación. El mundo, amigos, se vino abajo. Los fans destrozados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Cómo podían separarse dos personas que parecían tan unidas? ¿Por qué? Las especulaciones comenzaron a llover, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, falta de tiempo, el cansancio de la fama, la presión, lo que sea. El caso es que oficialmente la relación había terminado. Un jarro de agua fría para todos nosotros. Nos quedamos con el corazón roto. La pareja perfecta separada. ¿Quién lo iba a creer? Pero ahora, el rumor de la reconciliación. Y es que en las últimas semanas han comenzado a surgir ciertas pistas que nos han hecho pensar. ¿Será? ¿Será que el amor ha triunfado? ¿Será que han superado sus diferencias? ¿Será que el destino, al final, los volverá a unir? Primero, las fotos. Fotos que se filtraron de ambos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en la misma ciudad. Y no estaban juntos, ojo. Pero la cercanía, las casualidades, empezaron a despertar la curiosidad. ¿Coincidencia? ¿Amigos? ¿Un encuentro casual? ¿O algo más? En Turquía, los paparazzi son famosos por ser muy buenos. Y, claro, la duda está ahí. ¿Fueron fotos robadas? ¿O eran conscientes de que los estaban fotografiando?
Misterio. Luego, las redes sociales. Ah, las redes sociales. Ese gran chismógrafo moderno, el patio de recreo de todos nosotros. Kerem y Ande de repente empezaron a darle me gusta a publicaciones el uno del otro. Eso es muy sospechoso. Un me gusta puede significar mucho o nada, pero en este contexto, es una señal. Y muy potente. Ya saben que el like es el pan de cada día en las redes, pero en este caso, ay no. Es una indirecta muy directa. Además empezaron a publicar indirectas en sus historias. Frases, canciones, imágenes. ¿Mensajes ocultos? ¿Guiños a su pasado? La especulación se disparó. Algunos fans han analizado hasta el más mínimo detalle de sus publicaciones. Y han descubierto cosas increíbles. Y lo más reciente, que es lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza. Entre los fans son ciertos movimientos que han tenido ambos, pero por separado, pero que han terminado conectando de alguna manera. Por ejemplo, rumores de viajes, de encuentros, detalles que nos hacen pensar que, bueno, que sí, que la llama del amor podría estar reviviendo. Se habla de viajes a lugares románticos, de cenas en secreto, de encuentros casuales en eventos. Todo esto ha alimentado la fantasía de los fans. Y con razón. Porque es muy sospechoso. Pero, ¿qué hay de las declaraciones? ¿Han dicho algo al respecto? ¿Han confirmado o negado los rumores? Pues, ni sí, ni no. Ambos han sido muy cautos, muy diplomáticos. Han evitado hablar directamente del tema. Han mantenido un perfil bajo, no han negado ni confirmado nada. Y eso, amigos, es muy inteligente. Porque al final, la intriga vende. El misterio genera interés. Y nosotros los fans estamos aquí como locos, analizando cada palabra, cada gesto, buscando la mínima señal. Y es que nos tienen en el bolsillo. Saben que estamos pendientes de ellos. Saben que queremos saber. Y por eso juegan con nosotros. Y nos encanta. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Por qué creo que podría ser posible esta reconciliación? Bueno, primero porque el amor, a veces, da segundas oportunidades. A veces las relaciones terminan, pero el cariño, el sentimiento, la conexión, sigue vivo. ¿Y si el tiempo y las circunstancias han hecho su trabajo? ¿Por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no darse una nueva oportunidad? ¿Por qué no luchar por lo que sientes? Segundo, la madurez. Kerem y Ande han crecido mucho profesionalmente y personalmente desde su separación. Han aprendido, han evolucionado. Han vivido nuevas experiencias. Han madurado emocionalmente. Quizás en el pasado, hubo problemas que ahora, con otra perspectiva, podrían ser solucionables. La comunicación, la comprensión, el respeto, son claves en cualquier relación. Y si han aprendido a comunicarse mejor, si han aprendido a entenderse, si han aprendido a respetarse, la reconciliación es posible. Tercero, la presión mediática. La fama, los focos, las agendas apretadas, todo eso puede desgastar una relación. Estar siempre en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con rumores y especulaciones, es muy duro. Quizás, ahora ambos han aprendido a gestionar mejor esa presión. Han aprendido a proteger su privacidad, a valorar su intimidad. Quizás, ahora, saben cómo lidiar con la fama. Saben cómo mantenerse unidos. Saben cómo proteger su amor. Y finalmente el cariño de los fans. Los fans de Kerem y Ande siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. Su apoyo, su cariño incondicional, siempre es un plus. La gente quiere verlos felices. La gente quiere verlos juntos. Y eso a veces es suficiente para dar un nuevo paso. El apoyo de los fans es muy importante. Los fans son una gran familia. Y al final lo que todos queremos es que sean felices. Pero, ¿qué podría impedir esta reconciliación? Bueno, también hay factores que podrían jugar en contra. Primero, las nuevas relaciones. ¿Han tenido otros romances? ¿Están comprometidos sentimentalmente con alguien más? Eso obviamente dificultaría las cosas. Si han rehecho su vida, si han encontrado el amor en otra persona, la reconciliación sería más difícil.
Aunque el amor a veces es impredecible. Segundo, las diferencias irreconciliables. A pesar del tiempo, a pesar de la madurez. ¿Siguen existiendo esas diferencias que provocaron la separación? ¿Son capaces de superarlas? ¿Han cambiado lo suficiente? ¿Han aprendido a perdonar? ¿Han aprendido a olvidar? Si las diferencias siguen ahí, si los problemas no se han solucionado, la reconciliación sería muy complicada. Tercero, el miedo al fracaso. Volver a intentarlo implica riesgos. Implica volver a exponerse a la opinión pública. Implica la posibilidad de volver a sufrir una decepción. El miedo al fracaso es un sentimiento muy humano. Es normal tener miedo a volver a sufrir. Y es normal dudar. Y es normal pensárselo 2 veces. Y finalmente la decisión de cada uno. Al final, la última palabra la tienen ellos. Ellos son los que deciden qué quieren, qué les hace felices. Ellos son los que deciden si quieren intentarlo de nuevo. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. Lo importante es que sean felices. Así que en resumen, ¿reconciliación a la vista? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero las pistas están ahí. Los indicios son fuertes. La esperanza viva. Y la emoción a flor de piel. Yo personalmente tengo una sensación positiva. Creo que hay posibilidades. Y creo que pase lo que pase, les deseo lo mejor. Espero que sean felices. Y espero que nos den una alegría. Porque nos la merecemos. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Qué pistas han encontrado usted? Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, compartir opiniones. Ya saben que para eso estamos aquí. Somos una comunidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este chismecito, y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así, siempre estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque siempre hay salseo. Siempre hay noticias. Y siempre hay diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es más divertida con un poco de chisme. Chao, chao. Y gracias por estar aquí. Los quiero. Y no olviden comentar. Quiero saber qué piensan. Díganme todo. Todo. Y no se olviden de activar la campanita. Para no perderse nada. Porque vienen muchas sorpresas. Y mucho salseo. Nos vemos. Chao.